Seguimos con la guía de errores. Ahora vamos a resolver el problema número 13. El problema número 13 dice: deseamos medir con un solo instrumento el volumen de un disco de metal con un error inferior al 5%. El diámetro aproximado del disco dice que es de 40 centímetros y la altura aproximada del mismo h es de 4 centímetros. Despreciando el error de pi, ¿qué error de apreciación deberá tener el instrumento para medir el radio y la altura? ¿Cuál de las medidas debe tomar con mayor precisión? Justifique la respuesta. Bueno, entonces veamos qué tenemos. Tenemos un disco, ¿sí? Un disco es un círculo, ¿sí? Muy chatito, donde este es nuestro h, de acá a acá, y este de acá a acá es nuestro diámetro. Nos dice que el diámetro es aproximadamente igual a 40 centímetros y que el h es aproximadamente 4 centímetros y vamos a medir con el mismo instrumento, así que el error va a ser más menos, vamos a ponerle delta x, y el error en el h va a ser lo mismo, delta x, porque si usamos el mismo instrumento vamos a tener el mismo error. Ahora veamos. El volumen de un disco va a ser igual a la altura del disco por pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Esto de acá, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, es el área del disco, o sea del círculo, multiplicado por la altura, nos da el volumen. Si reemplazamos los valores de 40 centímetros y 4 centímetros en la ecuación, vamos a tener que el valor del volumen va a ser 5026,5 centímetros cúbicos. Entonces ahí ya tenemos el valor aproximado y el error. ¿Y qué es lo que nos dice el inciso? A ver, recordemos. Dice, deseamos medir con un solo instrumento el volumen de un disco de metal con un error inferior al 5%. O sea, nos está diciendo que el error relativo porcentual tiene que ser menor a 5%. O sea, error relativo porcentual más chico de 5%. Eso que nos implica, o sea, queremos eso. Y esto, el error relativo porcentual, ¿qué era? A ver, recordemos, el error relativo porcentual era igual a delta B, el error del volumen, sobre el volumen por 100. Y queremos que esto sea menor a 5. Bien. Tenemos, el volumen lo tenemos. Este dato tenemos todo. Acá delta B, ahora hay que escribir delta B como función de los errores del error delta x. Y eso lo hacemos con propagación de errores. O sea, decimos, tenemos que delta B va a ser igual a la derivada parcial de B con respecto a las variables. Nuestras variables son h y el diámetro, porque pi no tiene error, entonces no es variable para la propagación de error. Entonces hacemos derivada parcial de B con respecto a h, el módulo, por el error de h, que el error de h, ¿cuál va a ser? Delta x. ¿Sí? Entonces, vamos a poner, en vez de delta h, vamos a poner delta x, más la derivada parcial del volumen con respecto al diámetro, por el error del diámetro, pero el error del diámetro es x, delta x. Entonces ahí ya tenemos
lo que nos pedía el programa, que era qué error teníamos que tener del instrumento para tener esta condición. Entonces primero vamos a hacer todo este cálculo que tenemos acá. Entonces la derivada de volumen con respecto a h nos va a quedar solamente pi diámetro cuadrado sobre 4. Entonces esto nos va a quedar pi diámetro al cuadrado sobre 4 por delta x más ahora la derivada con respecto al diámetro. Todo esto es constante, nos queda h pi sobre 4 y la derivada es 2 por el diámetro y esto por el error del diámetro que va a ser delta x también. El mismo error. Entonces de acá podemos sacar factor común delta x y nos queda pi diámetro al cuadrado sobre 4 más h pi sobre 2 por el diámetro, el 4 y acá esto nos queda 2. Todo esto multiplicado por delta x. Hasta ahí vamos bien. Bueno, si ahora reemplazamos nuestro valor, esto lo podemos escribir como pi sobre 2, sacamos también factor común pi y un medio de, acá el diámetro era 40. 40 al cuadrado, centímetros cuadrados, sobre 2, porque sacamos el factor común medio, más h que era 4 centímetros, por el diámetro que es 40 centímetros. Y esto por delta x. Hacemos toda esta cuenta, el pi y esto sumado, bueno, y nos queda que delta x por un valor que es 1507,96 y todo eso en centímetros centímetros cúbicos. No, esto nos queda en centímetros cuadrados, ¿sí? Con esto nos daría los cúbicos. Entonces, esto es igual a delta B. Entonces, volvemos a la ecuación que teníamos anterior. Recordemos. Esta de acá, delta B sobre B por 100 menor a 5. Entonces escribamos delta B como lo tenemos acá. Entonces delta B, entonces vamos a tener delta X por 1507,96 centímetros cuadrados, eso, dividido el volumen, que era 5026,5 centímetros cúbicos. Esto por 100 tiene que ser menor a 5. Despejamos, ¿sí? Pasamos todo esto para aquel lado. Tenemos esto dividido esto, por 100 nos queda aproximadamente 30. Entonces nos queda acá que delta X va a tener que ser menor a
que a 5 por 5026,5 centímetros cúbicos dividido 1507,96 centímetros cuadrados por 100, y esto nos queda igual a 1/6 de centímetros, o igual a 0,16 periódicos centímetros. Entonces ya sabemos que el instrumento que necesitamos va a tener que tener un error menor a 1/6 de centímetro. Hasta ahí vamos bien. Vamos a ver si era lo que nos pedía el inciso. ¿Qué es? ¿Qué error de apreciación deberá tener el instrumento para medir el radio y la altura? Bueno, eso ya lo calculamos. Entonces, el error, sea de apreciación, es delta X. Delta X va a tener que ser igual a, para que sea menor, de 0,1 centímetros. Ya con ese error nos garantizamos que vamos a tener un error menor al 5%. Entonces, eso es lo que pedía. Después, ¿qué decía? Nos pide cuál de las medidas se debe tomar con mayor precisión. Entonces, calculemos a ver cuál es el error relativo de cada una de las medidas, ahora que tenemos el error. Entonces, el error relativo del diámetro va a ser igual a 0,16 centímetros dividido el diámetro, que era 40 centímetros, y esto es igual a 0,00416, y el error relativo de la altura va a ser igual a 0,16 centímetros, que es nuestro error del instrumento, dividido 4 centímetros, y esto es igual a 0,0416 periódicos. Entonces veamos, ¿cuál tiene el error relativo más grande? El error relativo más grande es el del H. Entonces, si podríamos elegir con cuál tener mayor precisión, elegiríamos tener mayor precisión con el valor de H. Y ahí teníamos todas las respuestas. Entonces, repasemos rápidamente. Tenemos un disco, valores aproximados del disco, y nos dice que medimos con el mismo instrumento. Si medimos con el mismo instrumento, implica que vamos a tener el mismo error en cada una de las mediciones. Teniendo en cuenta eso, ya calculamos el volumen del disco. Queríamos que el error relativo de la medición sea menor al 5%. El error relativo es el valor del error dividido el volumen por 100. Esto tiene que ser menor a 5. Entonces calculamos el error delta B. Lo calculamos con las derivadas parciales. Y en las derivadas parciales tenemos el mismo error en cada una de las variables. Entonces lo podemos sacar factor común. Y al sacarlo factor común lo podemos despejar, ¿sí?, en la ecuación que teníamos del error relativo, que es el que lo ponemos acá. Pusimos delta B, delta X por un número. Ese delta B lo reemplazamos en la ecuación que teníamos acá allá arriba, y nos queda delta X por el número dividido el volumen por 100 igual a menor a 5. Despejamos X y nos queda que X tiene que ser 0,016. Con ese valor de X ya tenemos. O sea, el delta X tiene que ser menor
a este valor nos garantizamos un error relativo al menos 5%. Después dice, una vez que tenemos el error, ¿con cuál tendríamos que tomar con mayor precisión? Bueno, calculamos el error relativo y eso no nos da idea cuál necesitamos más precisión. Vean que con el instrumento que tenemos, el que tiene menor error, el que tiene mayor error o mayor error relativo es el del H. Entonces con ese tendríamos que tener más cuidado. Y con eso ya estaría resuelto el problema 13.